Bueno, este gesto, a algunos quizás les resulte familiar, posiblemente a los de mi generación, a todos. Este es un gesto que comenzó en la década del 60 en China y que cundió por todo el mundo. Por Asia, por Europa, Los Ángeles, Nueva York, las universidades de Buenos Aires. Este gesto tenía un significado muy concreto. Era político, era cultural, era la revolución cultural de Mao. Cuando uno hace este gesto, difícilmente ustedes lo refieran a la tecnología. Sin embargo, el libro es un aparato tecnológico muy complejo, pero el valor de lo que contiene este objeto tecnológico es lo que acá predomina, es lo que primero viene a nuestra mente cuando ve agitar un libro de este color y de este tamaño. Este otro gesto. Este es un ebook, un libro electrónico de Amazon, el Kindle. Posiblemente contenga el libro rojo de Mao, posiblemente contenga la Biblia y miles de otros libros. Sin embargo, cuando yo hago este gesto, lo que predomina en todos nosotros es el aparato tecnológico y no la atribución de valor de ese aparato tecnológico. Este es el tema central que yo propongo que debatamos a lo largo de estos 2 días. ¿Cuáles son los medios tecnológicos al servicio de los museos? ¿Cuáles son los valores que atribuimos a esos medios tecnológicos quienes estamos en este tema y tenemos estas preocupaciones y nos interesa en esta discusión? Los profesionales de los museos conocemos las formas y las funciones de los museos, somos promotores de la idea del espacio público, los defensores del espacio público, y en este instante estamos desafiados por este otro espacio que parece ultraterrestre y que nos interroga para saber si permanecemos interesados en las innovaciones que ellos proponen o si estamos satisfechos con las formas que hemos elaborado en el siglo XX para desarrollar nuestros museos y nuestros diálogos con nuestros visitantes. Durante mucho tiempo, los urbanistas, los filósofos, los sociólogos han discutido el significado del espacio público o de ese sonido rodeando plazas y calles que pueden constituir la materia de un diálogo social murmurado entre ciudadanos de todo tipo. Y lo hemos defendido a rajatabla. Esa idea de espacio público creo que todos nosotros la hemos defendido vigorosamente por las posibilidades de ser una plataforma de diálogo, de intercambio de información o por la oportunidad democrática que ofrece para la organización de vínculos sociales. En nuestro país ese espacio pareció la única alternativa cuando colapsó el sistema del año 2001 y aún hoy los indignados por las condiciones sociales bizarras a las que nos conducen las formas perversas del capitalismo eligen espacios paradigmáticos de reunión para imaginar nuevos y más justos consensos públicos. Nuestra organización social fue creciendo al amparo de estas ideas que provienen de la poli griega y de aquellas otras que se originan en el siglo XVIII para criticar moralmente a la actividad de gobierno a partir de una serie de normas y libertades formalmente establecidas. El ágora, por un lado, o las formas burguesas de organización social han sido nuestros paradigmas y a la sombra de estos ejemplos se constituyeron nuestros espacios sociales y nuestras instituciones culturales. El espacio público sería el territorio de la visibilidad y la transparencia, y quienes allí circulan serían parte de la así llamada sociedad óptica, en tanto sus acciones están abiertas a la consideración de sus semejantes.
un territorio de exposición y riesgo. A la vez sería un espacio de coexistencia pacífica y armoniosa en el que las diferencias están suspendidas, sin negarse enteramente, pero se mantienen aisladas en ese otro escenario que denominamos privado. Ese espacio público podría ser definido como un hábitat para el acuerdo en libertad entre seres autónomos y emancipados, pero un estado masivo de desafiliación a otras pertenencias identitarias que podrían poner en conflicto el vínculo social que están construyendo. Como queda claro, las redes sociales tienen muchos de los componentes que describimos como propios del espacio público, aunque sus diferencias quizás sean las que definan las particulares características de las redes virtuales. En ambos casos, los actores son abducidos a un no lugar, en el cual lo que parece ser relevante no es quiénes son o qué son, sino lo que hacen y de qué modo intercambian aprobaciones de sus conductas con sus semejantes. Se establece la ficción súbita de una sociedad en realidad estructurada en base a fuertes prejuicios y estamentos que pudiera permitirse el ejercicio de una fraternidad igualitaria en la que las diferencias apareciesen mágicamente abolidas. Mientras en el espacio público se advierten rápidamente las diferencias de clase, edad, género u origen étnico y la vulnerabilidad de los inmigrantes y desposeídos, el espacio virtual es capaz de poner en marcha una cápsula de demora en la demostración de estas diferencias e instalar un estado de nirvana. Esa demora, manipulada por la simulación de personalidades, da lugar al juego de la igualdad, a la asunción de identidades y acuerdos parciales. Abre un paréntesis, durante el cual las conversaciones, esa forma suprema de comunicación, mucho más relevante que la comunicación de los medios al cual se hace referencia tan frecuentemente, o la de los mandatos hereditarios, la conversación es un elemento fundamental de comunicación. Claro que no descubrimos nada nuevo. Desde el origen de las ciencias sociales, los autores como Gabriel Tarde, Park, Durkheim, Dewey, la Escuela de Chicago, han discutido el concepto de público en oposición al término multitudinario, en el que el conglomerado social se establece como una fusión de cuerpos que actúan al unísono. A ver, vos, acá la técnica. ¿Alguien quiere hablar conmigo? Sí. ¿Estás ahí? Sí. Listo. Bueno, hablaba de la diferencia de estos autores entre lo público y lo multitudinario, en que el conglomerado social se establece como una fusión de cuerpos que actúan al unísono sin apelar necesariamente a la razón. Esto lo vemos claramente en las canchas de fútbol o en las demostraciones donde se pierde la razón para seguir una consigna. La conversación que se plantea en las redes es en cambio racional y hace del anonimato una institución social en la cual las no identidades temporarias son mutuamente dependientes. Esa forma de interacción tiende a escapar de las regulaciones y condiciones sociales estructurales, y los usuarios actúan como si pudiesen acceder a un grado cero de identidad, desde la cual pueden presentarse en cada circunstancia como recién nacidos. Esta forma de actuación ha avanzado sobre el antiguo concepto de espacio público, tanto en su versión de ágora como de espacio político de deliberación formal. Las asambleas del desencanto que se reproducen en el mundo intentan prescindir de estos antecedentes apoyadas en redes de comunicación altamente efectivas. El ejemplo de la primavera árabe inspiró sin duda
a Occupy Wall Street, que desde el pasado 17 de septiembre convocó a cientos de jóvenes a ocupar el Zuccotti Park, ahora denominado Liberty Plaza, a los que se sumaron otros movimientos como Occupy Wall Street en español, o Occupy the Hood, o ocupar el barrio. Acá tenés lugar. O We Are the 99%, en alusión y oposición al 1% que se alega como dueño de la riqueza en Estados Unidos. En China, por citar el otro extremo, se han tomado medidas de restricción a las redes sociales a fin de evitar estas manifestaciones que son juzgadas peligrosas. Paradójicamente, la distinción entre espacio público y privado juega a favor de los manifestantes en el Liberty Plaza, porque el lugar donde se están manifestando es propiedad del Brookfield Office Properties, o sea, están manifestándose en un lugar privado, con lo cual, si bien hay más policías que manifestantes en el lugar, no intervienen hasta que tanto el dueño no les pida a ellos que intervengan. Fíjense ustedes la paradoja del espacio público y privado en una manifestación convocada a raíz de las redes sociales. De hecho, no puede dejar de notarse que así como esta forma autoconvocada de actuación es hábil y es adecuada para lograr notoriedad y para discutir y negociar entre pares, tiene grandes dificultades para hacerlo con una instancia externa, pues todo lo que tiene para ofrecer es su autenticidad como grupo. De hecho, pensadores del prestigio como Slavoj Žižek y Zygmunt Bauman asimilan estas formas de manifestación a aquellas multitudes irracionales o manadas a las cuales hacían referencia los autores que cité antes como autores propios del siglo XX. Por nuestra parte, creemos que el discurso de redes es racional y tiene sus propias reglas. No puede ser manipulado fácilmente por quienes se rehúsen a aceptarlo. Tiene una existencia orgánica independientemente de que nos guste o no, y sus usuarios están habituados al uso discursivo de su autoridad, a compartir responsabilidades y actuar de modo horizontal. Ellos toman la forma que les atribuye la conversación y le dan forma, a su vez, a esa conversación. Este es un fenómeno que no podemos negar. Esas expectativas de participación están especialmente vigentes entre las nuevas generaciones. Nativos digitales, al contrario de nosotros, nativos análogos, deviniendo vegetales, y muchos de los nuevos instrumentos creados para esta forma de conducta, como por ejemplo las flip cámaras, están hechas para compartir. Son, como se dice en inglés, tienen la share function. Y todos ustedes verán cada vez que entran a Internet, siempre hay una notita que dice share, comparta. Digamos, son productos fabricados para compartir, que si uno los usa individualmente está violando la esencia de ese elemento. Ustedes, que muchos de ustedes o casi todos ustedes trabajan en museos, y ustedes saben que los museos del siglo XX son rígidos en su comunicación, jerárquicos en su organización, y solo excepcionalmente están abiertos a la diversidad de opiniones y consensos, ni siquiera con su propio personal. Si bien sus misiones declaran por lo general que son inclusivos, predominan los lenguajes herméticos y son difícilmente descifrables para un público sin hábitos adquiridos. No es un secreto que el estímulo del conocimiento y la innovación no puede existir sin participación. Un proverbio que se atribuye a alguna época china enseña: dímelo y me olvidaré, muéstrame, me acordaré, hazme participar y voy a entender. Recientemente un colega le agregó una cuarta dimensión: ofréceme una plataforma y voy a contribuir. Esa plataforma no tiene por qué ser necesariamente tecnológica, solo que en la era en que vivimos
ofrece herramientas inéditas para ejercitar nuevas prácticas. Los museos del siglo XXI han sido caracterizados como instancias mediadoras que son capaces de reconocer no solo los hallazgos del conocimiento y del arte, sino también los conflictos, las desigualdades, la diversidad, la diferencia de todo género, y tienen como misión dar lugar a las múltiples versiones sobre estos temas. Para promover conversaciones relevantes con sus visitantes. Antes dijimos que las conversaciones que se registran en el ámbito público y en las redes tienden a esconder sentidos y significados voluntariamente como resguardo en la creación de nuevos vínculos. Chesterton le atribuía a San Francisco de Asís lo siguiente, decía que San Francisco de Asís le decía a los hombres que empiecen de cero, es decir, que olviden. Esa característica es constitutiva de la legitimidad de las redes en función de su interés societario. A su vez, los museos se preocupan, por supuesto, se preocupan por rescatar del olvido, se preocupan de la memoria. Y a la vez tienen que mostrar transparencia, mostrar todas las cartas de juego. Tienen que ser evidentes las cartas del juego, aún aquellas que pueden oponerse a nuestras convicciones. Esa y otras fuerzas en tensión entre los actores digitales y los museos pueden promover trincheras donde cada cual se quede con sus convicciones, o podemos contribuir a elaborar puentes para tratar de acercarlos. La gente, por lo general, conserva su confianza en el discurso del museo, pero empieza a solicitar compartir su autoridad. Ese proceso de apertura hacia una mayor participación no es simple, pues debe superar los intereses particulares en juego. El riesgo de desestabilizar a la institución museo es similar al que corre todo grupo al que se le cuestione un dogma o credo único. Sobran ejemplos de crisis de los conceptos iluministas del pasado, pero faltan buenos ejemplos de su contrario, es decir, de la construcción de significado entre pares. En los años 70 se creyó que los ecomuseos podrían cumplir esa función participativa, pues ya no habría visitantes, todos serían actores en la producción de fenómenos físicos, sobre todo en los ámbitos rurales. Salvo contados ejemplos, sin embargo, los regionalismos rurales y las culturas locales de producción tendieron a cristalizarse en narrativas de autosatisfacción y un discurso único, tan cuestionables como el criterio hegemónico que se le atribuye a la cultura universal. En los Estados Unidos, las comunidades originarias, muchas veces prósperas gracias a las leyes que les permiten abrir casinos, construyeron sus museos y sus mitologías, pero que muchas veces compiten abiertamente con la evidencia científica, del mismo modo en que los parques temáticos compiten en popularidad, pero no en rigor con los museos. Digamos, estos ejemplos de posibilidades de compartir autoridad en los museos son dos ejemplos, pero hay muchos más que podemos seguir viendo. Distingamos entonces entre programas abiertos a una mayor participación y autoridad compartida en la elaboración del discurso del museo, que son dos cosas distintas. Algunos ejemplos recientes de programas de participación vale la pena mencionarse. Yo creo que todos ustedes y todos los museos tienen ejemplos de programas de participación, de innovación en la captura de nuevos públicos. Me interesaría acá presentarles un par de ejemplos, como el del Museo de Ciencias Naturales de Londres, que escuché recientemente en un congreso que hubo en Austria, que se debatió este mismo tema en relación a los museos y a las bibliotecas. Y algunos expositores dieron algunos ejemplos que me parece que sería bueno compartir con ustedes. El Museo de Ciencias Naturales de Londres instituyó el programa Vivir con Biodiversidad.
mediante el cual se propuso ayudar a la comunidad a partir de sus propios intereses, con el convencimiento de que la sociedad del conocimiento está gobernada por la ciencia y la tecnología y que el descubrimiento requiere ciudadanos alfabetizados en materia de ciencias. Confiados en que no hay innovación sin participación, 100 científicos iniciaron conversaciones con la gente que visita los parques y establecieron laboratorios al aire libre con una inversión de 13 millones de libras esterlinas. Se llamó Ciudadanos Científicos y buscó actividades vinculadas a la naturaleza, como también, por ejemplo, con los pescadores con mosca, que en el sur argentino son bastante frecuentes y que se reúnen muchas veces como comunidad para pescar con mosca en los lagos. Bueno, los científicos trabajando con los pescadores con mosca, no solo la recolección de especímenes, sino también en la vinculación de la ecología en relación a la actividad que ellos hacen, haciéndolos participar como nuevos científicos en esta tarea. El Walters Art Museum es otro ejemplo, es de Baltimore, de Estados Unidos. Ellos tienen una gran colección creada por 2 generaciones de empresarios del ferrocarril. Fueron los que crearon los ferrocarriles en el centro de Estados Unidos y coleccionaron tal cantidad de objetos que a la muerte de la segunda generación aún habría unos 20 contenedores llenos de objetos sin clasificar. O sea, el Museo de los Objetos, que a nosotros nos interesa enormemente. A mí personalmente un museo de objetos me interesa, no estoy renegando del Museo de Objetos. Lo que estoy otra vez diciendo es atribuirles valor a esos objetos, de manera sistemática. El nuevo director de ese museo no se amedrentó por el hecho de tener esa cantidad de objetos y empezó a pensar cómo atribuir valor a esta colección. Y empezó por variar la misión del museo. La misión dice ahora vincular al arte y la gente para disfrutar, descubrir y aprender. Vincular el arte a la gente. En vez de decir el remanido conservar, difundir, exhibir, vincular el arte y la gente para disfrutar, descubrir y aprender. Una exposición exitosa que organizó este museo, que me parece especialmente interesante, es una referida a la neurociencia y el cerebro, un acercamiento neurológico a la estética. En otras palabras, ¿qué sucede en tu cabeza cuando tenés una experiencia artística? Neurociencia, arte y aprendizaje. Esto lo hizo el museo en combinación con la Universidad Johns Hopkins y atrajo con los mismos objetos que coleccionaron estos señores a lo largo de los años un concepto novedoso que atrajo al público desde otra óptica. Y del mismo modo, por ejemplo, con los objetos maravillosos del Renacimiento que tiene esa colección, hizo una exposición sobre el sentido de el tacto y la vista en relación a los objetos del Renacimiento. ¿Cuál es el sentido de la vista del siglo XXI y el sentido del tacto del siglo XXI en relación a estos objetos del Renacimiento? Bueno, estos son algunos ejemplos, como puede ser también en otro extremo, el Smithsonian, que hizo online una votación sobre cuál es el más artístico de los juegos electrónicos que hay en el mercado. Y finalmente podemos decir que la curaduría de esa exposición fue hecha por el público. Ellos fueron los que establecieron las clasificaciones y las calidades de los videojuegos que están en el mercado y luego se expusieron en una exposición del Smithsonian. Ahora, esta participación del público y este diálogo que uno quiere establecer con el público, hay que preverlo antes de hacer la exposición. No dejemos de tener en cuenta que el público que pone sus opiniones en las redes sociales y en las columnas de diálogo de los diarios, muchas veces es tremendo. No sé si ustedes siguen pero refugiados en el anonimato, muchos de estos comentarios son realmente groseros, no tienen en cuenta al prójimo. No es que estemos hablando del ideal democrático del diálogo virtual.
Es un diálogo complejo, hace falta tener mediadores que puedan lidiar con ese diálogo y extraer de ellos aquellos que pueden ser realmente interesantes para un trabajo solidario como el que planteamos. En otras palabras, no es suficiente instalar el museo en Facebook. Es cierto que la difusión será mayor, pero es necesario pensar el fenómeno más a fondo. Al agregar simplemente un sello, estamos asociando al museo de un modo acrítico a un sistema reduccionista de relaciones sociales, sin explorar suficientemente el potencial de la posible alianza estratégica. ¿Quién puede negarse a aprovechar el Internet, el MP3, los deber, el smartphone, los videojuegos, las cámaras digitales como recursos de comunicación? Nadie. Es obvio que debemos utilizarlos. Sin embargo, ¿no deberíamos cuestionar críticamente el nuevo sistema de comportamiento que estos medios están imponiendo a los visitantes? ¿Estamos de acuerdo en interpretar nuestra sociedad actual como espontánea, discontinua o fragmentaria conforme a las imposiciones de la era digital? Dimos al comienzo el ejemplo del libro electrónico interpretado como un aparato tecnológico desprovisto primariamente de otros valores específicos en relación a un sistema de valor. Los museos son entidades con una larga y eficaz historia de atribución de valor. O sea, tenemos la institución capaz de atribuir valor. O sea, no estamos partiendo de cero. No tenemos que inventar la institución la tenemos la institución para atribuir valor. Desde el valor económico de dominio, como fue en sus comienzos, hasta la atribución de valores culturales socialmente compartidos, como se requiere en este siglo. Creemos que se abre una nueva oportunidad para renovar la misión de los museos mediante la atribución de valores críticos a los nuevos medios, a fin de que estimulen la participación social por medio de diálogos innovadores y relevantes. Un autor francés, de Varine, posiblemente inspirado más en la Revolución Francesa que en Mao, nos dice: hace falta hacer la revolución cultural, revolución en el concepto de cultura y en su aplicación, abandonar la idea estrecha de cultura intelectual y burguesa, es decir, humanista, que sirve de justificación a los ministerios de cultura. Esta cita la encontré en Le Musée au service de l'homme et du développement, 1969, publicado en Vague, en Anthologie de la Nouvelle Muséologie, tomo 1, Lyon, Masson et Savigny, Le Temple, 1992, página 51, a la 1:54 del sábado 30 de octubre. Así lo dice mi Kindle. Muchas gracias.